Ya comienza un nuevo y excitante viaje motivador en 3 fases de intimidad con Más de Ti. Y hoy conversaremos con un destacado psicólogo y escritor colombiano reconocido por su enfoque en el desarrollo personal y profesional. Se trata de Efrén Martínez, quien con una carrera de más de 2 décadas ha impactado la vida de miles de personas a través de sus conferencias y libros, donde aborda temas fundamentales como el propósito de vida, el manejo del miedo y la importancia de vivir con autenticidad. Su conferencia insignia llamada Vivir desde el miedo o desde el propósito ha resonado en audiencias de todo el mundo y hoy la vamos a explorar junto a su creador. Adelante, Efrén, queremos saber más de ti. Reconocido psicólogo y escritor colombiano de nuestra hermana República, Efrén Martínez, bienvenido a Más de Ti. Qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Casi compatriota, soy cucuteño. Ah, imagínate, pero compartimos los mismos colores de la bandera, compartimos la arepa, no vamos a entrar en ese dilema, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en Miami? ¿Cómo ha estado la promoción de esta gran conferencia que vamos a poder disfrutar el próximo 31 de agosto? Muy bien, muy bien. Yo creo que los temas han llegado en un momento histórico en donde esa es una preocupación importante. Así es que feliz. Tú sabes que yo siempre he tenido, digamos, la duda, Efrén, si un psicólogo siempre está trabajando o en algún momento para de trabajar, porque por supuesto como evalúas lo que uno dice, aparte de lo que no se dice, pero con el lenguaje corporal se expresa, ¿algún momento descansas o siempre estás como tratando de descifrar a la persona que está contigo? Yo creo que hay un leve margen en donde tú intuitivamente te das cuenta de cosas, pero no tienes la atención focalizada en eso. Okay. Seguramente hay psicólogos que no dejan de trabajar nunca y viven analizando todo lo que se mueva, pero esa gente no tiene vida. Claro, como que no descansas ni un momento, no tienes un segundo de paz, y habría gente que quizás, bueno, siente un poco de rechazo o de recelo porque dirán, bueno, no quiero tener una consulta psicológica, quiero solamente disfrutar o almorzar o tomarme un café con Efrén. Quiero ser espontáneo sin que me juzguen. Claro, ¿te ha pasado? Sí, cada vez menos porque yo vivo muerto de la risa todo el tiempo, entonces la gente está mucho más tranquila. Excelente. Esta conferencia, por supuesto, te habrá tomado mucho tiempo prepararla. Son años de estudio, más de 2 décadas de experiencia. ¿Cómo sabes exactamente qué es lo que la gente necesita escuchar o, por ejemplo, lo que a ti te gustaría expresar? Mira, a mí durante años, yo vengo del mundo académico y mis primeros libros eran libros técnicos científicos. Y yo decía, bueno, pero estos libros, ¿quién los lee? Y los leen mis colegas en la universidad y uno que otro académico, pero no lo lee el mundo. Y empecé a pensar que el conocimiento no tiene ningún sentido si tú no eres práctico y no das herramientas concretas que le sirvan al mundo, no al que está en el laboratorio. Entonces mis conferencias traducen el lenguaje científico al lenguaje cotidiano con ejemplos concretos y sobre todo con herramientas prácticas para que tú puedas vencer los retos que estoy intentando comunicar, y esa es la diferencia que me entusiasma. Siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el caso de los cantantes, ¿no? Elegir el título de una canción o de un disco, y en el caso tuyo, pues elegir el título de un libro o de una conferencia. La frase que le da, digamos, título a esta conferencia es: Vivir desde el miedo o desde el propósito. 2 palabras que yo creo que últimamente las hemos escuchado muchísimo, no solamente por el tema de la pandemia, sino previamente, y en redes sociales siempre lo veo. Descubre tu propósito, y parece algo muy fácil, parece como una indicación como cruza a la derecha, pero no lo es, ¿no? Así es. Aunque sabes, yo creo que mucha de esa sabiduría está en la gente. Muchos de los títulos de mis libros vienen de pacientes o de personas que hacen comentarios, porque es ahí donde está la vida. La vida no está en los libros. Goethe decía, échale una mirada a los libros y 2 a la vida. Y a veces nos enseñan mucho más, ¿no? Dicen también algunas personas, la universidad de la vida, pues la cantidad de enseñanzas que te deja. Así es. Escoger este título, Vivir entre el miedo o el propósito, pues te tomó mucho tiempo, o en cuanto se te ocurrió dijiste, este va a ser el nombre de mi conferencia, diría yo tu conferencia insignia, ¿no? Porque tienes muchas, pero esta no solamente es la que estás trayendo en esta ocasión a Miami, sino que tienes tiempo girando con ella. Es que esta hace un link con toda mi historia de vida. Porque hace mucho tiempo yo empecé a preguntarme, antes de estudiar psicología, yo estudiaba ingeniería química.
Y en la universidad empecé a preguntarme por qué tengo esta necesidad de ser aprobado y por qué tengo tanto miedo de sacar una mala calificación o por qué me angustia tanto que me critiquen si voy a decir algo. Y el miedo era una cosa ahí, porque tengo tanto miedo a equivocarme o a fracasar. ¿Y será que eso tiene relación con que se me inflame el colon y con que tenga bruxismo y con que tenga contracturas? Y ahí digo yo, me voy a cambiar de carrera, me vuelvo psicólogo para ver si entiendo esto. Y cuando llego a estudiar psicología, a todos les pasaba lo mismo. También vivían con miedo a que los desaprueben, con miedo a fracasar. Es una situación muy común. Humana. Claro. Mira, hace unos años estaba terminando mi doctorado en la tesis, investigando sobre sentido de vida. Y le digo a una persona que trabaja en los jardines de casa, le digo, un hombre de 60 años, analfabeta, le digo, José, ¿cuál es el sentido de su vida? Y el hombre me miró y me dijo, yo no pienso esas bobadas. ¿Cómo así? Claro, te quedaste frío. Claro. No esperabas esa respuesta. Claro. Y me dijo, no, mire, usted ame a los suyos, usted ame su trabajo y no piense tanto. Sabiduría popular. Claro. Iba uno a ver y sí. ¿Cómo se pueden definir, ¿no? Porque como cada persona tiene un miedo distinto o miedo a otras cosas, ¿cómo pudiéramos definir algo que nos da miedo? De repente para la gente que nunca se lo ha preguntado, entienda que tiene un miedo que quizás no ha descubierto. Mira, es una percepción de algo amenazante que te pone en una situación de huir o luchar de aquello que te genera cierta tensión. El tema es que hay miedos que son reales porque pueden jugar con tu vida, te puede pasar algo y puedes morir. Y hay miedos, que son la mayoría de ellos, que son psicológicos y que son irreales. Y uno anda viendo leones hambrientos cuando en realidad son tiernos conejitos. Y uno cree que lo van a rechazar o que se van a burlar de uno o que uno no va a dar la talla o el nivel. Y está solamente en la cabeza. Pero como uno está convencido de eso, paga las consecuencias corporales y psicológicas, a menos que haga algo y decida no gastar tanto tiempo y energía huyendo de cosas que no existen, para que pueda dedicar ese tiempo y esa energía a la búsqueda de un propósito. Claro. Se somatiza incluso los miedos, ¿no? Como me comentabas, sufriste en carne propia algunas consecuencias por el miedo. Y la gente no lo sabe. Mire, la gente cree que el bruxismo, aprietan los dientes todo el tiempo, se soluciona comprando una placa para el bruxismo. Claro, es un pañito caliente, como decimos nosotros, un paliativo que no ataca la raíz de lo que está generando ese bruxismo y ese estrés en la boca. Imagínate tú llegar a tu casa y encontrar a tu hija de 15 años teniendo sexo con el novio en el sofá y la solución es vender el sofá. Claro. Exactamente eso hacemos. Pues cambiamos la placa. Claro, cambiamos la placa de bruxismo, compramos otra placa de bruxismo, pero el bruxismo sigue. Sigue allí. Y la gente no sabe. Y poniéndose sabe. Quizás peor. Total, y la gente no sabe que eso tiene que ver con miedo y con ansiedad. Y que el colon inflamado, muchas de esas enfermedades intestinales e irritables, tienen que ver con miedo y con ansiedad. Claro. Tú, digamos, no garantizas, pero invitas a la gente a tener una vida plena luego de escuchar esta conferencia o quizás leer alguno de tus libros. Vida plena también es un concepto súper amplio que puede tener una definición totalmente distinta para cualquier persona. Pero ¿cómo identificar, ¿no? Tú como psicólogo, cuando una persona está plena o se siente plena? Yo creo que cuando alguien está conectado a lo valioso, su vida es distinta. Su vida es distinta. Para mí, felicidad o plenitud es estar conectado a lo valioso. Y uno lo valioso lo encuentra especialmente en 4 áreas. Lo encuentra en personas, la gente más feliz es la gente que tiene más amigos. Lo encuentra en acciones, la gente más feliz es la que ejecuta acciones que dotan su vida de sentido. Lo encuentras en las gratitudes, agradecerle a la vida y percibir que la vida te da algo bueno. Y lo encuentras en el disfrute de las cosas. Si tienes amigos, si ejecutas buenas acciones, si vives agradecido y disfrutas lo que tienes, puedes considerarte que tienes una vida plena. Total. Antes de irnos al primer corte, Efraín, me paro en el primer punto y a veces sentimos que tenemos muchos amigos, pero dicen que a veces los amigos están contados pues con los dedos de una mano. ¿Cómo saber si son conocidos o si son amigos? O quizás hay una persona que de repente está rodeada de mucha gente y tiene muchos amigos, pero se siente solitaria. Porque el síntoma se llama poder ser. Uno puede estar rodeado de muchas personas, pero si tú sientes que no puedes ser ahí porque la mirada del otro te aniquila, porque la crítica del otro que no respeta lo que piensas o lo que dices te apachurra, pues son simples conocidos o realmente no pueden verte.
Pero la experiencia de uno poder ser así, en toda su indigencia, en toda su desnudez, con tranquilidad y saber que hay aceptación radical, ese es el síntoma de una amistad o de un vínculo poderoso. Me ha quedado clarísimo. Vivir desde el miedo o desde el propósito, creo que la respuesta la tenemos sumamente clara. De todas maneras, Efrén Martínez continúa con nosotros, hacemos una breve pausa y continuamos en la próxima parte con más de ti. Ya venimos. Temas que nos inspiran y nos motivan a descubrir nuestro propósito, a perder los miedos y a ser, por supuesto, mejores personas. Efrén Martínez, gran conferencista y psicólogo, sigue con nosotros. Y quiero preguntarte, Efrén, ¿por qué la gente tiene tanto miedo al rechazo? ¿Eso es algo que existía muchísimo antes de las redes sociales? ¿Se ha incrementado o es algo de lo que siempre vamos a padecer? No, es algo que ha existido desde siempre porque tenemos una necesidad de vínculo y somos bien mamíferos en eso, una necesidad de aceptación importante, pero tiene que ver más con la supervivencia. El asunto es que las redes sociales se han multiplicado exponencialmente esto porque necesita ser popular, delgado, bonito, multimillonario, sí. O sea, un check. Claro, exitoso, claro, como tener muchas características, ¿no? Así es. Al final, y a nivel psicológico, te lo pregunto, cuando una persona se siente rechazada, ¿qué pasa a nivel de su mente? ¿Eso crea un trauma? ¿Se supera? ¿Sabes? Como que genera algo realmente tan grave como para sufrir tanto miedo al rechazo. El miedo al rechazo tiene un mindset y una memoria afectiva. El mindset son una serie de creencias que dicen que ser desaprobado o ser abandonado o ser rechazado es lo peor y lo más grave que hay en la vida. Y que si no te aman y no te aceptan 24/7, tu vida es un desastre. Y una memoria afectiva, que es una sensación interna de ser una especie de bicho raro, de alguien extraño que si es visto, la gente puede burlarse de ti o puede humillarte en público. Y eso hace que cuando percibes que puedes ser rechazado como riesgo, te pongas tenso, te introviertas y saques una serie de herramientas para evitar el rechazo, como buscar aprobación, como esconderte, como tratar de no hablar duro, como evitar las críticas, como complacer a otros. Claro, volverte prácticamente invisible para no tener esa situación y esa sensación. No correr el peligro. En alguna parte ya un poco más personal, Efrén, ¿hay algún rechazo que tú hayas tenido? Porque somos humanos y siempre estamos expuestos a eso, que haya marcado tu vida o que de repente tú como psicólogo hayas tenido herramientas a través de tu estudio para superarlo. Pero algo que te haya marcado, alguna situación en la que tú te hayas sentido rechazado. Pues mira, a mí me pasó algo muy, muy raro y es que quien más se rechazó durante años fui yo mismo, pero desde niño. Mi memoria era de tener las manos llenas de sudor por la posibilidad de ser burlado, o la lengua seca cuando tenía que hablar en público en la escuela, o levantar la mano en clase y la taquicardia, se me iba a salir el corazón, o una mancha roja cuando ya tenía que hablar porque el cuerpo estaba totalmente tenso y apretado con la posibilidad del rechazo. Y eso me duró hasta finales de la adolescencia. Claro. ¿no? Entonces era yo mismo el que estaba todo el tiempo, se van a burlar de ti, te van a descalificar, no te quieren, de pronto no vas a gustar. Mi cabeza sola se encargaba de eso. Pero afuera jamás pasaba eso. Era solamente en tu cabeza esos fantasmas que uno dice, bueno, me estoy generando esto yo mismo sin saber lo que está pasando afuera y afuera ni siquiera pasa eso. Ni se daban cuenta. Qué paradójico, ¿no? Que hoy te dediques a dictar conferencias como esta que nos traes a Miami y que la has llevado y te han visto en muchísimos países y miles de personas. Ya me imagino que no te sudan las manos o te sudan un poco menos o has aprendido a dar la conferencia con las manos sudadas. No, le di la vuelta totalmente. De hecho, hoy en día, por suerte, no experimento ni sudor, ni taquicardia. Pero fueron años de exposición, años de muchos públicos, claro. Años de atreverme a hacer cosas como cantar, bailar, de enfrentar los miedos para poder disolver lo que me ponía tenso.
Efren, ¿qué diferencia, por ejemplo, porque yo también pasé por esa situación de tener que hacer una exposición en la escuela frente a todos los compañeros y no querer hacerla y ponerme un poco nervioso o querer hacerla de último a ver si de repente se acababa la clase Te salvabas. y me salvaba para la otra y tenía más chance como de prepararme? Pero hay algunos compañeros, los habrás visto tú también, que salen de eso rápido, que no le tienen miedo, que no les sudan las manos. ¿De qué depende, no? ¿Qué factores diferencian esos tipos de personalidades? Mira, Que hay gente que es como más lanzada. Total. ¿No? Hay un porcentaje que es biológico, hereditario. Tú ves familias que son más tímidas y es porque hay una sensibilidad mayor física que hace que te estimulen más los peligros y entonces tienes más aversión al riesgo. Pero la otra es aprendida y básicamente tiene que ver con que te enseñan que ser criticado es terrible, te enseñan que la burla es espantosa, o eres sometido a descalificaciones muy fuertes o a intimidaciones muy fuertes que te van llenando de ansiedad. Y esa mezcla entre lo biológico y lo psicológico te convierte en alguien tímido o en alguien dependiente, muy complaciente, hasta que vas creciendo y te das cuenta que si no hablas no comes. Claro. Y te toca empezar a volverte un adulto que no, y algo de repente peor, que si tú no hablas va a haber alguien que hable por ti y quizás no exprese lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Así es, que elijan por ti. Exacto. Efren, viviendo entre Colombia y México, que es donde, bueno, normalmente te estás desenvolviendo y trabajando, somos países latinos, pero también con culturas distintas, con sabores distintos. ¿Hay algún miedo común o algún propósito común entre los mexicanos y los colombianos? Pues mira, yo siempre estoy haciendo alguna investigación. E hice una con 12.800 latinoamericanos para descubrir cuáles eran los miedos más frecuentes en nuestra cultura. Y encontramos 4 miedos. El primero, la insuficiencia. Miedo a no dar la talla, a no dar el nivel, a equivocarte, a fracasar. El segundo, el rechazo. Miedo a que te desaprueben, miedo a que te abandonen. El tercero, el desamor. Miedo a que no te aplaudan, a que no te admiren, a que sean indiferentes contigo. Y el cuarto, el desprecio. Miedo a que te invaliden o te traten como si fueras un ciudadano de segunda categoría. Y encontramos que había gente que tenía uno de esos miedos, y gente que tenía 3, y gente que tenía los 4, claro. Y gente que lo tenía en 10%, y gente que lo tenía en 100%. Claro, una muestra tan grande habrás conseguido de todo un poco. ¿Conseguiste alguno que no tuviera ninguno de esos 4 miedos? No, pero sí gente que tenía miedos muy pequeñitos, en niveles muy bajitos. Y además en ese orden, ¿no? El miedo que más está en la cultura es la insuficiencia, después está el rechazo, después está el desamor y después está el desprecio. Hablemos del otro también, El Rincón de los Errores. Me gustó muchísimo ese título porque de los errores se aprende. Ese es el foco. Hace unos años con Marimar Vega, que es una actriz mexicana muy amiga, hablábamos de cómo le podríamos mostrar al mundo que la vulnerabilidad es un buen escenario para aprender y para amar, y que equivocarse, fracasar también tiene su encanto y que no podemos andar por la vida huyendo de eso. Y dijimos, ¿por qué no hablamos con gente famosa y exitosa conocida para que esto tenga un alcance más grande y mucha más gente lo escuche, y para que la gente vea que alguien puede ser exitoso y rasparse las rodillas también? Claro. Y que no todo es qué bonito y qué exitoso, sino que también hay dolor y también se sufre. Y hay sacrificio y son historias que motivan muchísimo. Aparte de que en este podcast trae gente invitada que quizás son celebrities. Los celebrities también han leído tus libros y han visto tus conferencias. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Hacemos una pausa, Efren Martínez. No te me vayas porque seguiremos compartiendo más de ti. Vivir desde el miedo o desde el propósito es el título de la conferencia de Efren Martínez, que va a estar este 31 de agosto en el James L. Knight Center. Creo que es un evento que no nos deberíamos perder porque todos necesitamos saber desde dónde estamos viviendo, si desde el error, desde el miedo o desde el propósito, que espero que sean muchos los casos. Ahí te esperamos si estás. Claro que sí. Algo que quería hablar contigo también, has escrito nada más y nada menos que 26 libros. O sea, no solamente tienes una biografía interesantísima, sino una bibliografía bastante extensa. Hay gente, Fren, que ni siquiera se ha leído 26 libros en su vida. Tú has escrito 26. ¿Sí o no? Viste que sí me aburro mucho.
Claro, porque me imagino que tiempo libre no es que te sobra, pero creo que lo has empleado bastante bien. 26 libros. Así es. Qué bien, Así es. qué bien. Me encanta. Los últimos son de difusión, porque los primeros 20 libros fueron libros técnicos, científicos. Pero los últimos 6, cuando llegó la pandemia, yo dije, esto hay que traducirlo al lenguaje cotidiano y me dediqué a publicar más textos que sumen a todo el mundo. Yo quisiera preguntarte, no solamente como autor, como conferencista, como psicólogo, si tú consideras que el hábito de la lectura se ha perdido un poco con el libro de papel, ¿no? Ya la gente anda con un dispositivo o lee cosas muy breves porque hay demasiado contenido por ver, pero para fomentar un poco ese hábito, no solamente en los jóvenes, que yo creo que son quienes los han perdido más, sino en general. Pero totalmente. No solamente en el papel, que ya no leer en papel implica menor retención. La gente no sabe eso, pero leer en pantallas implica menor retención. Hay más distracciones y más posibilidades de salirse a ver un poquito de la red social mientras lees, y eso genera desconcentración. Esa es una realidad que tenemos. Sino que ahora la gente quiere todo en video, quiere todo en resumen, quiere el resumen del libro, el resumen del resumen, y hay apps que traen el resumen del resumen. Y si no, le pides a inteligencia artificial que te haga un resumen. Totalmente, y es preocupante. Tanto que gran parte de las escuelas de muchos países están empezando a prohibir todos los dispositivos y a volver al papel. Y te quiero preguntar, Efraín, ¿a manos de quién te gustaría que llegara tu libro? Uy, a ver. Hay un libro que escribí hace poco, que es el número 27. Salió hace un mes. Okay. Que se llama Los 7 pecados del líder. Porque una parte de mi vida está en el mundo de las empresas. Y yo quisiera que ese texto le pudiera llegar a algunos políticos y que le pudiera llegar a algunos líderes empresariales, de esos que dicen, yo soy solo empresario, a mí no me importa lo demás. Y yo me voy por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por donde sea, porque yo soy ese empresario. Claro. A ellos me gustaría que les llegara esos libros. ¿Tiene que ver también esa formación en recursos humanos que tienes? Yo creo que sí, y sobre todo mi propósito. Yo tengo clarísimo que yo lo que quiero en la vida es ayudarle a la gente y a las comunidades y organizaciones a encontrar su propósito, y para eso tienen que eliminar los obstáculos que tienen para alcanzarlo. Y yo creo que si los líderes no piensan mucho más allá del bolsillo, y no piensan mucho más allá de soy empresario y punto, y no piensan en la gente y en el mundo, esto cada vez va a estar peor. Claro, no, y una respuesta bien interesante porque es una forma también de masificar ese mensaje. Si el líder o la persona que dirige esa empresa va a poder llevar ese mensaje pues a toda la gente que está ligada a ellos de alguna manera. Efraín, la gente cuando va a una de tus conferencias, me imagino que de repente si es a la primera que asiste, va con mucha expectativa, ¿no? Luego de ir a escucharte y hablar sobre el miedo y sobre el propósito y desde dónde uno desea vivir, ¿cómo sale la gente después de escucharte? Mira, yo creo que sale con dos cosas claves. La primera es que yo hice más o menos unas 20.000 horas de psicoterapia. Y tengo clínicas donde trabajaba 15 horas al día, clínicas de hospitalización en temas de salud mental. Entonces tengo tantas historias y tantas descripciones de lo que uno experimenta por dentro, que si tú vas a una conferencia mía es imposible que no te identifiques con algunas cosas. Yeah. Y que sepas que lo que ahí se está diciendo es para ti y es verdad. Y dos, para que no te vayas con esa angustia de lo que te tocó. Exacto, de ese balde de agua fría. Exacto. O de ese chaparrón, como lo decimos nosotros, me imagino que hay algunas herramientas que se pueden aplicar de inmediato, ¿no? Para que te vayas con herramientas concretas y puedas trabajar en la evolución personal. Garantías, por supuesto, no hay ningunas. La vida no tiene garantías. Pero tú crees que si uno aplica y es consistente y disciplinado, que al final creo que es el secreto de muchos de los éxitos, se puede alcanzar vivir desde el propósito y cambiarlo vivir desde el miedo. Totalmente. Tú vas a una conferencia de esas, como la del 31 de agosto, y vas a experimentar que se te cae un velo y vas a poder conocer algunas cosas de ti que no habías podido ver desde esos puntos de vista. Casi que garantizado.
Imagínate. ¿Te habías presentado antes en esta sala? Nunca. Fíjate, una sala que tiene mucha magia, una sala que yo creo que tiene una historia además impresionante y si crees en la energía, tiene muy buena energía de tantos artistas y tanta pasión que se ha puesto sobre ese escenario. Pues maravilloso. Yo había venido a Miami a dar conferencias unas 3 veces, pero a empresas. Okay. Esa es la primera vez que hago un evento abierto al público, así es que Perfecto. Feliz. La invitación es para el próximo 31 de agosto en el James L. Knight Center, más céntrico imposible. Exacto. Te felicito porque escogiste una muy buena locación en pleno corazón de Downtown Miami, así que todo el éxito. Estaremos por allá, por supuesto, pues para seguir descubriendo, porque creo que esta es una carrera que nunca se detiene, ¿no? Siempre le tendremos miedo a algo y siempre podremos hacer algo para superarlo. Tal cual. Así Excelente. Muchísimas gracias, Efraín, por pasar por acá, conversar un poco con nosotros sobre ti, sobre tus proyectos, sobre tu historia, tu bibliografía, que ya comentamos que es impresionante. No son 26, son 27, y espero que tu libro le llegue pues a toda la gente que lo necesite, sea por casualidad o no. Que así sea. Así es. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro viaje a la intimidad en 3 fases en Más de Ti. Chao, chao.